Hola, mi nombre es Víctor Julio Gómez Aguilar, soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad San Marcos en San José, Costa Rica. Hoy, 30 de marzo del año 2026, vamos a conversar un poco acerca de un tema conllevando todos los otros videos en lo que hemos mencionado ciertas pinceladas o ciertos puntos o acontecimientos importantes sobre lo que es la legislación tributaria en Costa Rica. Entonces, este video no va a ser la excepción. Entonces, para no entrar mucho preámbulo, vamos a iniciar con este tema. Tenemos los elementos subjetivos y objetivos de los impuestos. Se deriva de cuatro partes, por decirlo de una manera. Tenemos como número uno rentas del capital inmobiliario. ¿Qué significa esto? Esto se deriva más que todo por el parte del arrendamiento. Tenemos el sujeto activo, que es el Estado, siempre va a ser el Ministerio de Hacienda o la Dirección Tributaria. Sujeto pasivo es el propietario del bien inmueble que percibe el alquiler. Tenemos el aspecto material. ¿Qué significa esto? La obtención de las rentas por el alquiler obtenido. En otras palabras, ya sean casas, lotes, propiedades o locales, etc. Tenemos el aspecto temporal. Eso se devenga mensualmente. ¿Qué significa? Se declara y se paga los primeros 15 días del mes siguiente. Y por último, tenemos el aspecto cuantitativo. ¿Qué significa esto? Hay una tarifa de un 15% más o menos sobre la renta bruta, con la deducción única del 15% sin necesidad de prueba. Tenemos como parte número 2 rentas de capital mobiliario. Eso más que todo proviene, en otras palabras, de los préstamos de terceras personas, ya sea depósitos, dividendos, arrendamientos, bienes, muebles, etc. Sujeto activo, el Estado siempre va a derivar el Ministerio de Hacienda en todo. Sujeto pasivo, quien percibe los intereses o los dividendos de esos registros por generar esos préstamos. Aspecto material, es la generación del rendimiento por dinero o valores mobiliarios. Tenemos el aspecto espacial, capitales utilizados en Costa Rica, o sea, a nivel nacional. Aspecto temporal, ¿qué significa? En el momento en que la renta se pone a disposición del beneficiario o el que va a adquirir. Aspecto cuantitativo, generalmente igual un 15%, puede variar de acuerdo a su título de valor, por supuesto, como un 7% en algunos casos en temas de bonos. Tenemos las ganancias de capital, que es el otro punto. Esas variaciones va dentro del valor del patrimonio, que se realiza mediante una venta de activos. Sujeto activo, el Estado. Sujeto pasivo, el vendedor, quien transmite del bien que obtenga una ganancia. Aspecto material, la diferencia positiva entre el valor de adquisición y el valor de la enajenación. Aspecto espacial, bienes o derechos situados en los ejercicios dentro del país. Aspecto temporal, en el momento en que ocurre una transmisión del bien, o sea, una venta. Y aspecto cuantitativo, igual una tarifa general de un 15% sobre la ganancia neta. Ahora, tenemos el otro punto, que son las remesas al exterior. Son los impuestos sobre la renta o beneficios de fuente de costarricenses pagados a personas no domiciliarias del país. Sujeto activo, el Estado. Sujeto pasivo es el receptor en el extranjero, aunque el pagador está en Costa Rica, que es el responsable de retenerlo. El aspecto material, ¿qué significa? El envío del dinero al exterior por servicios de asesoría, transporte, que pueda brindar un tipo de seguridad. Aspecto espacial, rentas generadas en Costa Rica, pagadas a un extranjero. Aspecto temporal, al momento de que la remesa o la puesta de la disposición de los fondos. Y aspecto cuantitativo, aquí cambian las tarifas. De un 15% se deriva entre un 5.5% por transporte y el 25% en los salarios, ¿verdad?
Entonces, esos son un poco los puntos de estos aspectos que son como ramificaciones que se van derivando. Igual va bajo un mismo perfil y todo, el Estado siempre es el partícipe en estos casos, pero igual va cambiando de acuerdo a las reglas o a las características de cada uno en sus diferencias que podemos encontrar. Vamos con ejemplo o aspectos que vamos a desarrollar entre las diferencias entre un gasto deducible y gastos o deducciones únicas. Eso significa, por ejemplo, la definición. En un gasto deducible son gastos reales necesarios para producir la renta. Una deducción única es un porcentaje fijo de la ley permitiendo restar automáticamente. Prueba. En gasto deducible requiere comprobantes electrónicos y estar ligado a una cierta actividad bajo un nivel de perfil de empresa. Por ejemplo, tenemos el otro aspecto que es las deducciones únicas. No requieren ni de facturas ni de pruebas del gasto, o sea, un comprobante que demuestre el porqué. ¿Y cómo es el proceso de aplicación? En el gasto deducible común en el régimen de la utilidad en la renta y en deducción única común en rentas de capital inmobiliario y mobiliario. O sea, se diferencia un poco, pero bajo el mismo perfil todos van trabajando bajo una línea a línea. Ahora tenemos ejemplos de gastos no deducibles. Salarios de carga social, los pagos de los empleados reportados a la Caja Costarricense de Seguro Social. Tenemos los servicios públicos, que son los pagos de electricidad, internet, cable, agua, etc. O algún alquiler de un negocio local. Y publicidad, o sea, las facturas por anuncios en las redes sociales o en los medios locales. Ahora, ejemplos de deducciones únicas. El 15% del capital inmobiliario, si alquilas una casa, por ejemplo, 100,000 colones, la ley se supone que gastará un 15%. ¿Qué significa eso? Manteniendo por pagar impuestos sobre préstamos en facturas, en pinturas o en reparaciones. De esos 100,000 colones se deriva cierto monto. Deducciones en el trabajo personal, por ejemplo, los montos fijos de los hijos o los de cónyuge que se restan directamente de la base imponible sobre el impuesto del salario. Entonces, esto es más o menos un pincelada o un punto a desarrollar estos conceptos con ejemplos que nos pueden llegar a tener una orientación un poco más clara y amplia en este panorama. Entonces, así que muchas gracias por el espacio, por el tiempo y buenas noches.